El ama de llaves le franqueó el paso a través de la lujosa sala de estar, tras pronunciar: «Adelante, señor», al cual añadió: «Qué suerte que llegó tan pronto. El doctor lo estaba aguardando». Y aun cuando aquel visitante ya conocía el interior de la residencia, cumpliendo con el protocolo cortesano, le escoltó hasta la biblioteca, haciendo repiquetear con su badajo a la campanita de bronce. Lo anunció ante el anfitrión: «Doctor Bond, ha venido el detective Legrand. Hazlo pasar y que se acomode donde mejor le plazca. Este hombre es como si fuera de la casa». La anciana empujó la puerta de roble entreabierta y cuando el invitado, tras emitir un formal «Gracias, señora», ingresó a la habitación, le preguntó: «¿Ordeno que le preparen un café? ¿O quizá prefiera otra bebida que sea más de su agrado?». Y, tras brevísimo intervalo, acotó: «Al doctor ni siquiera le pregunto, porque ya sé que no quiere nada que lo distraiga de sus papeles». Y es que conocía cabalmente a su empleador y a la esposa de éste, luego de 10 años de servicio ininterrumpido para esa familia burguesa. «Y llevas razón, querida Johanna», contestó el médico, levantándose de su sillón y estrechando la diestra que el otro le tendía, mientras tomaba asiento a su frente, parapetándose delante del escritorio plagado de papeles, libros y lápices. «No puedo permitirme el lujo de perder tiempo cuando tengo un reporte pendiente para los muchachos de Scotland Yard, y que lleva ya tanto atraso», precisó. Arthur rechazó amablemente el ofrecimiento de bebidas y la servicial gobernanta se despidió, cerrando tras de sí, con cuidado, la puerta de la biblioteca a fin de que los señores disfrutasen de completa privacidad. «No te entiendo, Tomás». Tal era el nombre de pila del galeno. «Si te preocupa tanto no perder tiempo, ¿por qué me llamaste? Yo constituyo un estorbo más que una ayuda para ese informe que vienes preparando con tanto ahínco». Se lo manifestó en son de irónica chanza, pero de forma asertiva. La broma y la cordialidad devenían útiles herramientas para sacar la información genuina a la gente, según le enseñaba su experiencia de pesquisa. Por más que en este caso se tratase de un buen amigo, como el buen doctor. «Si no creyera que realmente te necesito, no te habría mandado buscar», le retribuyó, también con mordacidad, el cirujano, quien prosiguió: «Bueno, entremos en materia. Supongo que ya que te habrás enterado de la última noticia fúnebre ocurrida en el East End ayer a la madrugada». «Claro que estoy al corriente de lo que sucedió. No olvides que yo también vivo aquí en Inglaterra, y no en el planeta Júpiter, y tengo ojos y oídos instalados por todas partes». Dejó la frase deliberadamente sin terminar y completó: «Por ejemplo, averigüé que esta vez sí se dignaron asignarte la autopsia, y que tuviste que trabajar dentro de una sangrienta posilga de Miller's Court. Bien informado estás de mis andanzas. Calculo que sobornas a algunos de los policías rasos, porque de los 3 grandes que comandaban el operativo, ninguno te traga». Legrand alzó la ceja ante esa declaración. Con su giro, los 3 grandes, Bond aludía a los inspectores jefes, Frederick Aberline y Walter Beck, y al subteniente de la Policía Metropolitana, Thomas Arnold. Presintiendo cierto sobresalto en su interlocutor, el forense adoptó un matiz conciliador. «No es que lo manifiesten, claro está. No te preocupes. Tu presencia extraoficial se tolera bien. Saben que tanto yo como Moore, de hecho, hemos solicitado que intervengas. Y ellos, a su vez, no quieren perder de vista lo que hace el Comité de Vigilancia».
Como tú le pasas datos a ese respecto a Moore, estiman que, por lo menos en eso, les resultas de provecho. Su amigo creyó del caso aclararle su opinión concerniente a este punto. ¿De veras te parece que les preocupa lo que haga el comité y sus jefes judíos? Los 16 fundadores eran comerciantes de origen hebreo. Yo pienso que más bien los soportan por necesidad. Fingen aceptar buenamente su labor, pero la verdad es que los desprecian. Los ven como una molestia más que una colaboración. Hizo un impasse y, pensativo, apostilló. ¿Y sabes? Puede ser que no les falte algo de fundamento. No basta con gente de buena voluntad para combatir con eficacia el crimen. Eso es cosa de profesionales. El cirujano no pudo discernir si su interlocutor hablaba con ironía o seriamente, pero lo dejó pasar. No quería dilapidar energías discutiendo de asuntos secundarios y efectuando rodeos. Agitando su mano derecha, le exhibió el hatillo de folios mecanografiados, con apuntes a lápiz en sus márgenes, que en ella sostenía las bases del reporte que venía elaborando. Lo tengo casi listo. Hoy por la tarde se lo presentaré a Anderson. No me impusieron una fecha tope, pero ya van 2 semanas desde que me pidieron esto. Ayer estuve toda la tarde en la morgue trabajando en la necropsia de esa pobre muchacha. Y por cierto, que también incluyo mi parecer respecto de esta última y flamante atrocidad. El investigador recogió los papeles que el otro le alcanzaba, ubicándolos arriba de su regazo, en tanto buscaba sus anteojos y le inquirió: en definitiva, ¿qué es lo que quiere Scotland Yard de ti? Ciertamente, no un mero resumen de las autopsias practicadas a la víctima. En realidad, lo que les interesa es disponer de una noción sobre quién pudo haberlas matado, porque se tornó notorio que estamos frente a una misma retahíla de homicidios. Una serie que proseguirá si no se atrapa al responsable, apuntó con énfasis su oyente, comenzando a hojear aquel borrador. Están desesperados y furiosos. Yo también lo estoy, más aún después de contemplar la barbaridad de ayer. Y eso que he visto, sin inmutarme, escenas tan horribles y asquerosas que harían vomitar a un perro. Pero lo de ayer lo colmó todo. ¿Necesitas una opinión de mi parte? ¿O quieres que te proporcione información sobre lo que vengo indagando? Ambas cosas, Arthur. Pero más que nada preciso sentir la tranquilidad que me brinda conocerte como te conozco. Saber de tu lealtad. Se valora mucho la presencia de un verdadero compañero en momentos como este. Aquella amistad, a la cual hacía referencia el dueño de casa, había nacido 18 años atrás, en 1870, durante la Guerra Franco-Prusiana. Técnicamente ambos devenían enemigos. Legrand era teniente de caballería y, como es obvio, peleaba a favor de su país. Y el también joven Bond, aunque británico, revistaba al servicio del ejército de la Prusia imperial. Lo atendió en el hospital de campaña por daños de escasa entidad, cuando se rindió todo el batallón al cual aquel pertenecía. Sus captores fueron deferentes con él, cosa muy poco común. Y es que les constaba que había tratado con gallardía y decoro a soldados germanos caídos en desgracia. Incluso intercedió ante su capitán para salvarle la vida a más de uno de estos. A un enemigo valiente y caballeroso debía tenérsele particular consideración y respeto, y así se lo hicieron saber al médico. Pero, a poco de conocerlo, el galeno
ya no precisó acatar una orden para simpatizar sinceramente con ese francés, amable y culto. Solo llegó a lamentar que su estadía en la enfermería fuese tan corta, en consonancia con la levedad de las heridas sufridas por aquel combatiente. Por ello, cuando en el anterior año de 1887, para su sorpresa lo reencontró, convertido el antiguo teniente galo en todo un gentleman inglés, se alegró enormemente de poder reanudar la vieja relación. Y ahora, en la biblioteca de su amigo, el detective repasaba los esmerados apuntes que éste, durante varios días, concienzudamente relacionase. La historia de ese informe tan especial era la siguiente. El 25 de octubre de 1888, el doctor Robert Anderson, comisionado jefe de Scotland Yard, envió una carta al cirujano policial Thomas Bond, aportándole pormenores de la investigación sobre los recientes crímenes contra prostitutas acaecidos en el East End de Londres. Le remitió copias de las pruebas recogidas en las pesquisas emprendidas por las muertes de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street y Catherine Edwards, exhortando al experto a manifestar su opinión global y sin tapujos. Este examinó los documentos durante 2 semanas y estaba pronto para entregar su respuesta ese mismo 10 de noviembre, en horas de la tarde. Mary Jane Kelly había sido despedazada en la mañana anterior, y el facultativo dedicó buena parte de ese día a ejercitar su autopsia. Conforme había destacado minutos atrás a su visitante, no se fijó una fecha límite para formular el reporte. Pero aquel desalmado crimen lo indagó y quería concluir esa tarea de una vez por todas. Esencialmente, dicho peritaje explicaba que los 5 homicidios resultaron, sin vacilación alguna, ejecutados por la misma mano. En los primeros 4 de ellos, enfatizaba, las gargantas de las occisas habían sido segadas desde la izquierda a la derecha. En el último patético evento, a causa de tal extensa mutilación, le resultaba imposible asegurar desde qué dirección se asestó el corte letal. Pero se identificó sangre arterial salpicando la pared adyacente a donde reposaba la cabeza de la difunta. Las circunstancias que rodearon los decesos le llevaron a la creencia de que las mujeres debieron haber sido tumbadas sobre el suelo cuando se las apuñaló, y en todos los casos, el primer tajo inferido con el cuchillo apuntó a cercenar la garganta. En cuanto al tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo de cada víctima, el informante puntualizaba que, con Street, el descubrimiento se verificó no bien se produjo la agresión. En las situaciones de Nichols y de Chapman, habrían discurrido entre 3 o 4 horas desde el óbito hasta el encuentro de sus cadáveres. Con relación a Edwards, su martirizado físico se ubicó a escasos minutos de ser ultimada. Respecto a Kelly, única autopsia en la cual intervino personalmente, su inerte organismo yacía sobre el lecho, casi desnudo y profusamente lacerado. Aquellas notas que el investigador leía absorto advertían que, cuando los forenses arribaron, la finada ya había ingresado al grado de rigor mortis, estado que fue en aumento durante el curso del examen clínico. A raíz de tal circunstancia, se prevenía en esas páginas, devenía muy incierto establecer el tiempo exacto que había transcurrido desde el fallecimiento. Se hacía constar que tal periodo, en una hipótesis semejante, oscilaba entre 6 a 12 horas previo a ingresar a la fase de rigidez cadavérica plena. Basándose en que el cuerpo estaba ya bastante frío y que localizó, al analizar el estómago y los intestinos,
residuos de una reciente ingesta. El perito calculaba que la fémina habría expirado entre la 1 o las 2 de la madrugada. El especialista también mencionaba que en ninguna oportunidad pareció mediar rastros de lucha. Los ataques fueron repentinos e iniciados desde una posición tal que las agredidas no lograron resistirse, ni gritar en pos de auxilio. Se resaltaba que en el homicidio de Mary Jane, la esquina derecha del colchón, donde yacía la difunta, se veía muy rasgada y saturada de sangre. Indicó que el agresor habría cubierto la cara de su víctima con la sábana en el instante de la acometida fatídica. Acerca de la manera de ultimar, presumía que en los 4 primeros episodios, el matador debía haber irrumpido desde el lado diestro de la asesinada. Con Janet, por el contrario, habría principiado su agresión de frente o desde la izquierda, puesto que la estrecha habitación no le dejaba espacio para accionar de otra manera. Si hubiese atacado como hizo con sus demás presas humanas, se hubiese chocado contra la pared y el sector del catre en el cual la joven se hallaba tendida. A su vez, la sangre había manado hacia abajo, brotando del costado derecho del cuerpo, regando profusamente la habitación. Sobre el modus operandi, utilizado a la hora de finiquitar, el móvil de los homicidios claramente tenía por objeto lograr la mutilación, la cual había sido infligida por una persona carente de conocimiento científico y anatómico. El médico estimaba que el responsable ni siquiera ostentaba la destreza técnica de un carnicero, un matarrifle de caballos o cualquier otro individuo acostumbrado a descuartizar animales muertos. Respecto del arma esgrimida, ponderaba que se blandió un cuchillo fuerte de, como mínimo, 6 pulgadas de largo y muy afilado en su hoja, la cual medía alrededor de 1 pulgada de ancho. Se podría tratar de una navaja, de un cuchillo de carnicero o del bisturí de un cirujano. En el único que se mostraba seguro consistía en que el arma no era curvada, sino de hoja recia, pilosa, puntiaguda y recta. En cuanto al asesino, entendía que debía tratarse de un varón de notable fuerza muscular y de perverso y decidido atrevimiento. No encontraba indicios de que se actuase asistido por cómplices. Conjeturaba que el victimario era un hombre sometido a periódicos accesos de psicopatía homicida y erótica. El carácter de las mutilaciones sugería que aquel individuo podía padecer una enfermiza condición sexual llamada satiriasis. En aquella pericia que su invitado leía con creciente avidez, el cirujano no descartaba que el feroz impulso hubiese tenido su origen y desarrollo en un afán de venganza o en una obsesión mental como, por ejemplo, una manía religiosa. Empero, ese estudio también dejaba constancia de que, en lo personal, el exponente no creía en esa posibilidad. Mostraba menos dudas acerca de la conducta social del bribón. Presumía que su apariencia externa semejaría a la de un hombre de hábitos sobrios, inofensivo, tranquilo y de mediana edad, y que iría vestido de manera decorosa. También ponderaba que aquel ejecutor tenía el hábito de portar una capa o un abrigo largo, pues, si así no fuese, difícilmente podría haber pasado inadvertido, deambulando por las calles con manchas de sangre cubriendo sus manos y su ropa. El experto amigo de Arthur suponía allí que el criminal era un ser solitario y excéntrico, carente de ocupación regular, pero con algún pequeño ingreso o pensión. Podría vivir entre personas respetables que desconfiaban de él por conocer su temperamento y su conducta, quienes, quizás, recelasen que no todo funcionaba con normalidad en su mente.
Especulaba que esa gente no estaría dispuesta a comunicar sus sospechas a la policía por temor a generarse problemas, sufrir represalias o alcanzar una notoriedad indeseada. Por último, en aquellos apuntes se sugería que si los conocidos del culpable tuvieran la perspectiva de una recompensa, tal estímulo monetario podría bastar para que superasen sus escrúpulos y lo entregaran a la justicia. Cuando el detective terminó de leer, se encontró con un expectante médico, quien con los codos apoyados en su escritorio y ambas manos juntas sirviendo de reposo a su barbilla, aguardaba algún comentario. Retiró sus lentes y depositó sobre la mesa la resma de papeles. Respiró hondo, haciendo tiempo. Su interlocutor, muy quieto, se mantenía en la misma posición. Legrand hubiese preferido que fuese el otro quien abriera el diálogo. De hecho, no sabía si el doctor quería oír de él una aprobación incondicional o una razonada crítica. Y es que en realidad, aunque la solicitemos, ¿a quién le gustan las críticas?, barruntó el investigador, y de inmediato se contestó la pregunta que a sí mismo acababa de plantearse. A un científico honrado, una persona así antepondría la búsqueda de la verdad a su vanidad. Finalmente soltó: es un informe brillante. Tal vez no ahora, pero dentro de 3 o 4 generaciones pasará a la historia como paradigma de notable trabajo de investigación. Bond cambió la postura de sus manos y, echando la cabeza hacia atrás, iba a emitir una frase formal de gratitud en retribución a la alabanza recibida, pero antes escuchó al invitado concluir su reflexión. Pero no es un informe valiente. Callas hechos que de sobra sabes. Una verdad dicha a medias invalida a la otra mitad que sí es cierta. El cirujano cerró la boca abortando la frase a punto de salir. Como de costumbre, cuando quería, el francés sabía cómo desconcertar a sus oyentes. Pero él no estaba molesto. Primero el halago y después la franqueza brutal. Hábil técnica la tuya, le respondió con sarcasmo forzado y sosteniéndole la mirada completó. Pero para eso fue que te hice llamar. Al reporte no le debes agregar ni quitar una coma. Es brillante, te repito. Hizo un intervalo y bajando el tono remató. Y, sobre todo, es lo que ellos quieren leer. Lo arrumbarían en el fondo de un cajón si dijeses otra cosa. Si dijeses las cosas que ambos sabemos. Bond se irguió y le palmeó levemente el hombro. Y esto que ahora has dicho es lo que yo quería oír de ti. No me has defraudado, amigo mío. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.